Muy buenos días, familia hermosa. Bienvenidos a este tercer día de nuestro viaje hacia la conciencia. Durante los dos encuentros anteriores exploramos cómo la humanidad ha buscado responder las grandes preguntas de la existencia y descubrimos que la conciencia continúa activa incluso cuando nuestro cuerpo duerme. Hoy daremos un paso aún más profundo. Entraremos al universo microscópico que existe dentro de cada uno de nosotros. Descubriremos que cada célula posee una extraordinaria inteligencia, que la membrana celular actúa como un verdadero procesador de información y que nuestra percepción del mundo puede influir directamente en la expresión de nuestros genes. A través de la ciencia de la epigenética, comprenderemos que somos mucho más poderosos de lo que durante años nos hicieron creer. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, compartir esa enseñanza para que cada vez más personas despierten a la grandeza que habita en su interior. Vamos a tomar una respiración profunda y vamos a comenzar este maravilloso viaje. Continuamos sosteniendo la preciosa y luminosa energía de este amanecer desde el inicio de nuestro servicio al Ser Planetario Universal y la conexión de nuestros corazones en cada uno de los ministrar del día de hoy. Recibimos en total atención e intención a nuestra maestra Aktemika Binkamit. Bienvenida y feliz día, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por tu ministrar, mi querida Zaira, por todo este compromiso, por todo ese amor, y a las divinas crísticas femeninas que han participado el día de hoy. Un gran abrazo de luz para todas ellas. Gracias por su sabiduría, por compartir su maestría hacia esta familia. Familia, abrazos, muchos abrazos, abracitos. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, muy feliz. Gracias. Eso, muy bien. Qué bonito amanecer siempre con una gran sonrisa. ¿Cómo está la sonrisa? No olvidemos sonreír, familia bonita. Siempre con una sonrisa en ese rostro, con toda la alegría por esa nueva oportunidad que nos da Dios de abrazar la vida. Bueno, entonces vamos a seguir haciendo ese recorrido que hemos venido haciendo durante estos días. Hemos estado en el viaje de la conciencia. Bueno, este es el tercer día de esa enseñanza. Los días anteriores, bueno, el primer día estuvimos haciendo un viaje por todos esos seres humanos que siempre se han realizado esas preguntas que han sido durante toda la existencia del humano, siempre queriendo pues comprender cuál es el motivo de existir, de por qué estamos aquí. Así que hicimos un viaje por todos esos territorios antiguos de Grecia, de Egipto, de India, con todos esos filósofos y sabios que vemos que siempre ha sido una constante dentro de la historia humana. Y hemos venido siendo muy guiados con los maestros. El día de hoy vamos a hablar del cuerpo lo oye todo. Ese es el título del día de hoy. Y vamos a hablar un poquito de ciencia, vamos a hablar un poquito de biología, así que he tratado de adecuar esta enseñanza lo mejor posible para que sea de la manera más sencilla la comprensión de lo que el día de hoy traemos. Vamos a iniciar con un gran neurocientífico, tal vez alguno de ustedes hayan oído hablar de él, Bruce Lipton. Él es un neurocientífico espiritual
que muestra e indica cómo definitivamente la ciencia y la espiritualidad no se pueden separar. Aquí él nos invita a observar algo extraordinario, y él nos dice que la vida, incluso en su expresión más simple, pues parece siempre responder continuamente al entorno. El día de hoy he traído algunas láminas que están en el chat para que las podamos observar, que nos muestra un poco de manera dinámica, como todo lo que hoy vamos a ir tan profundamente dentro de la célula, la epigenética, los genes, pero todo viene hacia una comprensión mayor, y es esa parte espiritual del ser humano, como nuestro cuerpo, la ciencia como lo observa, da solamente un salto y un brinco maravilloso para decir somos divinidad. Entonces, dentro de las enseñanzas de este neurocientífico maravilloso, él nos dice que una célula no permanece aislada del mundo, que nuestras células siempre reciben información, la interpretan, la modifican, y pueden lograr que en esa modificación su comportamiento, en función a como toda la información que le llega alrededor, se puede modificar las células. Entonces, desde esa perspectiva, nos dice que la vida es un diálogo permanente, completamente constante, entre el organismo y el ambiente que lo rodea. Entonces, durante mucho tiempo, pues la biología ha enseñado que el núcleo era el cerebro de la célula, porque allí se encuentra el ADN, en el núcleo de la célula. Sin embargo, Bruce Lipton propone otra manera de comprender este proceso. Él señala que el ADN no toma decisiones por sí mismo, sino que de por sí él contiene la información genética, pero necesita que otros mecanismos celulares puedan leer esa información para poder fabricar las proteínas. Entonces, por ello, dirige la atención hacia la membrana celular, que es como una delgada envoltura que rodea a cada célula y que está llena de receptores capaces de detectar señales químicas y físicas procedentes del entorno. Entonces, aquí conviene detenernos por un momento, porque este punto sí coincide con conocimientos pues ampliamente aceptados en biología. La membrana celular posee proteínas receptoras que reciben señales externas, como las hormonas, los neurotransmisores y todos esos factores del crecimiento. Podríamos imaginarnos esa membrana como si en este momento tú tuvieras, no sé, un saco puesto o una camisa de manga larga. Y esa camisa viene siendo esa membrana que protege la célula, que está protegiendo tu brazo, como para llevarnos una idea. Entonces, cuando estas señales llegan, pues desencadenan una cascada de procesos bioquímicos que pueden modificar el funcionamiento de la célula, incluso influir en la expresión de determinados genes. Es decir, que el ambiente realmente influye en el comportamiento celular, aunque mediante mecanismos muy específicos que han sido estudiados por toda la biología molecular. Entonces, nos está diciendo que nuestras células no solamente están ahí funcionando dentro de nuestro cuerpo, sino que ellas, todo lo que perciben del entorno, realmente es una información para ellas. Entonces, Bruce Lipton utiliza una imagen muy sencilla para explicarlo. Él dice que esa membrana funciona como un procesador de información, casi como si fuera un pequeño chip biológico
construido por la naturaleza. Entonces, cada receptor sería semejante tal vez a una antena, capaz de captar determinados mensajes y transmitirlos al interior de la célula. Entonces, la comparación no debe entenderse literalmente, sino como una especie de metáfora que ayuda a visualizar la extraordinaria capacidad de comunicación que posee cada célula del organismo. Entonces, a partir de aquí, el relato empieza a dar un salto hacia la historia de la ciencia, porque para comprender por qué durante tantos siglos se separó la mente del cuerpo, entonces Bruce Lipton nos recuerda a René Descartes, uno de esos grandes filósofos del siglo XVII, porque Descartes pronunció una célebre frase. Él dijo: cogito ergo sum, y eso quiere decir pienso, luego existo. Creo que todos hemos escuchado esa célebre frase de Descartes: pienso, luego existo, proponiendo una distinción entre la mente y el cuerpo. Entonces, esa separación marcó profundamente el desarrollo del pensamiento occidental y también influyó en la ciencia dentro de todo este tiempo de desarrollo que ha tenido la ciencia. Entonces, décadas más tarde, aparece otro científico que lo conocemos todos, Isaac Newton, cuya física permitió describir el universo con una enorme precisión mediante las leyes de las matemáticas. Entonces, durante mucho tiempo, la física clásica estudió principalmente el comportamiento de la materia y dejó afuera, pues, todas esas cuestiones relacionadas con la experiencia consciente del ser. Entonces, históricamente, esa separación entre el estudio de la naturaleza física y todas esas cuestiones filosóficas o religiosas, pues favoreció el desarrollo de esta ciencia moderna. Sin embargo, en el siglo XX, pues transformó profundamente esta visión, porque empezó a surgir algo que es la aparición de la mecánica cuántica, que mostró que el universo microscópico posee propiedades muy diferentes a todo lo que antes se había dicho. Entonces Bruce Lipton empieza a introducir una conocida frase atribuida a un científico de nombre Max Planck sobre la importancia de una mente consciente detrás de la materia. Entonces, aunque esa cita es ampliamente difundida en los ámbitos espirituales, los historiadores de la ciencia señalan que debe interpretarse dentro de un contexto filosófico, no como una demostración científica de que la conciencia crea directamente toda la realidad. Dentro de todo este viaje por la historia de la ciencia aparece Albert Einstein, con otra afirmación relacionada con los campos físicos. Bruce Lipton utiliza esa idea para construir una analogía. Si el cuerpo es como la partícula, entonces la mente sería semejante al campo que organiza su comportamiento. Es una interpretación que, aunque no representa una conclusión completamente establecida de esta física contemporánea, aquí lo verdaderamente interesante es que comienza a aparecer un puente entre distintas disciplinas. Todas esas preguntas filosóficas, toda esa puesta en escena de quienes observaban las estrellas, toda esa enseñanza y sabiduría ancestral, todo aquello que realmente ha estado caminando en la historia de la humanidad, pues empieza a demostrar que los pensamientos realmente modifican la actividad cerebral. Entonces, muchas áreas de la ciencia han demostrado que las emociones influyen sobre el sistema inmunológico, sobre el sistema endocrino
sobre numerosos procesos fisiológicos. De la epigenética, estudia cómo el ambiente y determinados factores pueden modificar la expresión genética sin cambiar la secuencia del ADN. Todo ello apunta hacia una idea cada vez más sólida, y es que el organismo mantiene una comunicación constante entre la mente, el cerebro, las hormonas, el sistema nervioso, el sistema inmunológico y todos los tejidos del cuerpo. Por eso es que el doctor Bruce Lipton resume su propuesta con una ecuación muy sencilla. Dice que la proteína más señal pueden producir un nuevo comportamiento en los genes. La proteína representa la maquinaria biológica que está disponible, ¿sí? Mientras que la señal aporta la información que permite activar una determinada respuesta. Dicho de otra manera, las células no viven aisladas, permanecen escuchando continuamente lo que sucede alrededor. Entonces esta idea servirá como un magnífico puente hacia la parte espiritual de esta enseñanza, porque si la ciencia muestra que cada célula responde constantemente a las señales del entorno físico, entonces surge una pregunta todavía más profunda. ¿Qué ocurre cuando el entorno que más influye en una persona es el mundo interior de sus pensamientos, sus emociones, sus creencias, todos sus estados de conciencia? Esa será precisamente la puerta que permitirá explorar cómo muchas tradiciones espirituales han logrado sostener durante siglos que el cuerpo escucha, registra y expresa aquello que la conciencia sostiene de manera permanente. Un proceso de biología celular que es ampliamente aceptado es que las células reciben información mediante los receptores de su membrana, ¿sí? Y responden a ella, poniendo el ejemplo de la camisa o del saco que cubre nuestro brazo como esa membrana. Lo complejo son todos los términos técnicos, ¿no? Que es lo difícil de lograr traducir a imágenes cotidianas. Pero podríamos imaginarlo de la siguiente manera para que sea un poco más perceptible para nosotros. Vamos a imaginarnos por un momento una casa. Vamos a imaginar que la casa representa la célula. Entonces las paredes de la casa serían como la membrana, ¿sí? La membrana celular. Entonces durante muchos años los científicos pensaban que esas paredes solamente servían para mantener todo ahí quietico en su lugar, como las paredes de la casa. Pero cuando empezaron a aparecer los microscopios, que son, a medida que ha surgido la tecnología, cada vez vienen siendo más potentes, descubrieron que aquellas paredes estaban llenas de pequeñas estructuras que estaban trabajando constantemente. Es como descubrir que las paredes de una casa moderna no solamente sostienen el techo, sino que tienen timbres, tienen cámaras, tienen sensores de movimiento, tienen interruptores, cables eléctricos. Esas paredes tienen internet, tienen alarmas, tienen puertas automáticas, ¿sí? No son solamente las paredes, sino que tienen muchas composiciones. Entonces la membrana de la célula es exactamente eso. Es un sistema inteligente de comunicación. La membrana está formada principalmente por unas moléculas llamadas fosfolípidos. No hace falta memorizar ese nombre. Lo importante es comprender cómo funciona. Cada una de esas moléculas tiene dos partes. Una parte ama el agua, la otra la rechaza. Es como si cada molécula tuviera una cabeza que disfruta de estar en el agua y una cola
que prefiere mantenerse alejada de ella. Así nos imaginamos esas moléculas. Entonces, al unirse millones de estas moléculas, forman una especie de muro protector alrededor de la célula. Entonces, ese muro protege el interior, pero al mismo tiempo presenta un desafío, porque si fuera completamente cerrado, nada podría entrar, ¿sí? No podrían entrar los nutrientes, no podrían salir los desechos, no podrían llegar los mensajes. Y entonces, si eso fuera de esa manera, la célula moriría, muere. Entonces la naturaleza creó algo completamente extraordinario. Colocó sobre esa membrana miles de proteínas especiales que funcionan como las puertas, los sensores, las antenas, el Wi-Fi, ¿sí? Y aquí es donde aparece una analogía muy sencilla, porque podríamos imaginar que estamos en esa casa y de pronto alguien toca el timbre, ¿sí? Pero el timbre no abre la puerta, simplemente informa que alguien está allá afuera, ¿verdad? Eso es un receptor. Entonces, el receptor está continuamente escuchando todo lo que ocurre alrededor de la casa, como cuando alguien timbra y manda la señal adentro de la casa, dando una información de que alguien está allá afuera. Entonces, cuando aparece la señal adecuada, el receptor la reconoce inmediatamente. Pero reconocer la señal no basta, porque ahora hace falta abrir la puerta, ¿verdad? Entonces ahí interviene otra proteína diferente. Podríamos llamarla a esa proteína como si fuera el canal. El canal sería la puerta automática. Mientras nadie toca el timbre, ¿correcto? Pues está cerrada. Pero cuando el receptor detecta la señal adecuada, pues envía el aviso y el canal abre durante algunos instantes esa puerta. Entonces es en ese momento donde entran los nutrientes, los visitantes que llegaron a la casa. Empiezan a entrar los nutrientes, pero también se aprovecha la puerta abierta. ¿Para qué? Para que salgan sustancias, ¿sí? Entonces, esas sustancias que salen, pues pueden transmitir completamente información afuera, y los nutrientes también empiezan a transmitir mensajes al interior de la casa, al interior de la célula. Entonces podríamos resumir con una imagen muy sencilla, que el receptor escucha, el canal permite el paso y la célula empieza a responder a toda la información que empieza a entrar en ella. Así, de una manera muy sencilla para poderlo comprender. Entonces, otra comparación todavía más cercana sería la del teléfono móvil, por ejemplo. El celular está constantemente rodeado por ondas invisibles, siempre. No responde a todas, porque puede sentir que alrededor hay muchas conexiones de Wi-Fi, ¿cierto? Tú llegas a un sitio y dices, regáleme la clave del Wi-Fi, pero tú ves una cantidad de redes que aparecen y preguntas, ¿cuál es la de acá? ¿A cuál me conecto? ¿Verdad? Entonces ahí está. Tiene muchas señales, muchas señales alrededor, pero no responde a todas. Solo responde cuando recibe una señal compatible con su red. Entonces en ese instante suena, por ejemplo, puede ser, se conectó a Wi-Fi, lograste. Entonces llega de inmediato un mensaje. Entonces empieza a aparecer todas las notificaciones del WhatsApp, del correo, todo lo que ha empezado a llegar, ¿verdad? Así funciona. O puede llegar una llamada, inmediatamente entra una llamada. Entonces algo muy parecido ocurre con las células, porque puede tener millones de señales que circulan permanentemente por el organismo. Hay hormonas, neurotransmisores, sustancias químicas que están producidas por otras células. Pero cada receptor reconoce únicamente aquellas señales para las cuales ha sido diseñado. Entonces es un enorme sistema de precisión,
porque así como vemos diferentes estilos de casa, hay unas casas campestres, hay otras que son muy modernas, hay otras que tal vez parecen casi un edificio, y así funcionan las células del cuerpo, porque cada célula, dependiendo de su función, de hacia qué órgano del cuerpo va dirigida, tiene su diseño. Y ellas responden únicamente a la información que es la adecuada para llevar hacia esa casa. Muy bien. Entonces es todo un sistema de enorme precisión. Y empiezan a surgir muchas ideas realmente fascinantes, porque nuestro cuerpo está formado aproximadamente por unos 37 billones de células. Billones de células. Y cada una de ellas está recibiendo información segundo tras segundo, en todo momento, siempre está recibiéndose. Cada una está escuchando constantemente lo que sucede, tanto dentro como fuera del organismo. Entonces aquí el doctor Bruce Lipton afirma que la membrana es el verdadero cerebro de la célula. La membrana, la que la recubre, las paredes. Porque lo que intenta expresar es que esa membrana es el lugar donde la célula percibe el ambiente y decide cómo responder. Entonces, aunque esta afirmación es una forma de explicarlo y no una definición realmente aceptada literalmente por toda la biología, sí empieza a resaltar una idea que es muy importante por la ciencia, y es que las células no están aisladas. Ellas todas viven en un diálogo continuo con su entorno. Entonces, a pesar de que cada una recibe la información de acuerdo a la casa que le corresponde, ¿sí? Las casas también están comunicadas unas con otras. Entonces nos podemos imaginar un condominio, donde cada una de las casas tiene un diseño diferente, tiene su estructura, pero entre ellas también se comunican, escuchan la alarma y la alarma comunitaria, entonces eso pone una alerta también. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Y unas se pueden comunicar con las otras. Entonces este descubrimiento pues empieza a darnos y a sugerir dentro de nosotros muchas preguntas, porque si cada célula está escuchando permanentemente los mensajes que recibe, entonces ¿qué tipo de mensajes está recibiendo el cuerpo cuando una persona vive durante muchos años con miedo, con resentimiento, con dolor, o tal vez con esperanza, con gratitud, con amor y paz? Entonces aquí empieza el puente entre la biología y la conciencia, porque esa parte puede quedar mucho más clara si la contamos como una historia. Además aquí podemos enriquecerla con esos conocimientos actuales de la biología celular y hacer un puente muy elegante entre la conciencia, sin afirmar como hechos científicos todas las conclusiones que pueda dar la ciencia, mas sin embargo nuestra conciencia sí nos puede amplificar todo ello. Entonces, dentro de todas estas ideas que son muy interesantes, ya hemos comprendido que la membrana de la célula no es simplemente una pared, es una superficie llena de herramientas capaces de recibir información del entorno. Entonces vamos a imaginar de nuevo esa pared. Vamos a imaginar esa pared como si fuera completamente sólida, como que nadie puede entrar ni salir de ahí. Si eso fuera así de esa manera, viviríamos completamente ilimitados. Los humanos no tendríamos chance ni oportunidad de transformarnos. No podríamos evolucionar. Estaríamos completamente encerrados la mayor parte del tiempo. No podríamos tener la oportunidad de recibir señales, ni por un instante siquiera. Es como si imagináramos un sándwich de pan con mantequilla, por ejemplo. Entonces la mantequilla representa la parte central de la membrana que rechaza el agua. Entonces si cerramos un poco de jugo sobre el sándwich, lo derramamos, entonces el líquido moja el pan
pero no logra atravesar la mantequilla, ¿verdad? Entonces, imaginemos que atravesamos ese sándwich con una aceituna. Si la aceituna está completamente cerrada, pues el líquido hace lo mismo, simplemente la rodea esa aceituna, pero no podría ingresar en ella. Pero si retiráramos del centro la aceituna, ¿sí? Y tal vez no le colocáramos la mantequilla y le pusiéramos muchos ingredientes a ese sándwich, que sería un canal proteico, podríamos decir que sería mucho más fácil si le aplicaras una salsa, que ella pudiera envolver todo ese pan, todo ese sándwich y darle un sabor único. Entonces, estos ejemplos son como para poder comprender qué pasaría si, por ejemplo, la célula realmente no pudiera tener toda esa capacidad de tener miles de receptores diferentes y poder recibir la información de todos ellos, tener esas señales. Todo eso forma parte de la maravilla que es una célula. De los 97 billones de células que tenemos, todas funcionan exactamente. Entonces vemos que si viéramos, por ejemplo, un computador, podríamos decir que la superficie de las células se parece al teclado del computador. Entonces tú ves tu computador y muchas teclas, ¿verdad? Entonces cada tecla realiza una función diferente. Entonces si tú presionas una letra, pues ocurre una acción dentro del computador, y al presionar otra, pues sucede algo diferente, ¿sí? Y así, de esa manera, es como podríamos poner un ejemplo, que esos receptores, así ocurre dentro de las células, porque cada receptor envía una información distinta hacia el interior. Entonces no todas las señales producen la misma respuesta, sino que cada mensaje empieza a activar procesos específicos. Entonces, desde la biología moderna se sabe que estos receptores son esenciales para la vida, porque gracias a ellos las células pueden coordinarse, se pueden comunicar entre sí, se pueden adaptar continuamente a los cambios del organismo y del ambiente. Entonces, observándolo así, podemos ver que este sistema de receptores constituye un mecanismo de percepción celular. Entonces aquí podemos empezar a analizar. Cuando hablamos de percepción en una célula, no significa que una célula piense o sea consciente, como podríamos expresarlo nosotros como humanos, sino que significa que es capaz de detectar toda esa información y responder de manera organizada a la información que recibe. Todo esto nos puede llevar a preguntas. ¿Qué ocurre con el ser humano cuya percepción del mundo está influida por sus pensamientos, por sus emociones, por sus recuerdos, por sus experiencias y por todas sus creencias? Y entonces empiezan muchos campos de la ciencia a unirse, la psicología, la neurociencia, bueno, muchos campos de la ciencia, porque todos ellos empiezan en unidad a darse en cuenta de que todo tiene una respuesta. Por ejemplo, dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento, pero de pronto una lo experimentó como una completa amenaza y la otra persona lo experimentó como un desafío. Y aunque el hecho externo sea completamente idéntico, el organismo de cada ser va a responder de forma muy distinta. Esa forma en que se puede percibir el entorno, que puede suceder, que puede cambiar las hormonas, puede cambiar la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, toda la actividad del sistema inmunológico, incluso la expresión de algunos genes mediante esos mecanismos. Es decir, que no importa lo que suceda afuera,
Lo que importa es cómo el ser humano lo interpreta y lo trae hacia adentro. ¿Sí? Como cada persona, algunas personas pueden ser mucho más negativas, otras mucho más positivas. Y de acuerdo a cómo reciban los eventos, simplemente dentro de sus células el mecanismo de información va a reaccionar diferente exactamente al mismo evento. Entonces, todo esto pues resume una idea, totalmente, que las creencias realmente controlan la biología. Entonces las creencias por sí solas no sustituyen la genética, pero ni tampoco la medicina, ni tampoco los procesos biológicos, ¿no? Pero sí hay una sólida evidencia de que nuestras interpretaciones y nuestras emociones y todos nuestros estados mentales pueden influir en muchos procesos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro sistema nervioso, endocrino, inmunológico. Todo tiene una respuesta del organismo, absolutamente todo. Y hasta qué punto el cuerpo está escuchando, instante tras instante, la manera en que vivimos, la manera en que sentimos, cómo nuestro cuerpo escucha cada segundo de nuestra vida. Entonces, al llegar al corazón, todo esto que es esta información tan interesante, pues nos muestra que los conceptos que pertenecen a la biología, como esas interpretaciones, es una forma en que la ciencia trata de entender la conciencia. Podemos ver todo este desarrollo, como lo han visto, de esa casa inteligente, de esa superficie tan maravillosa, de esas paredes, de esa membrana que traen toda esa información. Si nosotros viéramos una ciudad rodeada por una gran muralla, imaginémonos que alrededor de la ciudad hay una gran muralla. Si la muralla fuera completamente cerrada, pues nadie podría salir ni entrar. Y la ciudad de alguna manera terminaría muriendo, porque no tendría recursos del exterior para seguir manteniendo una vida sana dentro de la comunidad. Pero tampoco sería una buena idea dejar todas las puertas abiertas, porque también entraría cualquier cosa. Entonces la solución es mucho más inteligente, es crear esos mecanismos de información, de timbres, de puertas especializadas, que pueda permitir en algún momento la entrada de las ambulancias, ¿cierto? Tal vez se necesita dejar pasar a los bomberos, recibir alimentos, sacar los residuos. Y cada puerta empieza a tener una función específica. Entonces, no todo puede entrar, no todo puede salir, pero sí hay una seguridad en ello. Cada canal empieza a reconocer únicamente determinadas sustancias. Existen canales especializados en la célula para recibir el sodio, otros canales para recibir el potasio, otros para recibir el calcio, otros para la glucosa, para el agua. Sí, cada uno cumple una tarea, pero es un sistema enorme de una precisión maravillosa. Es selectivo, la membrana no deja pasar cualquier cosa. Selecciona cuidadosamente lo que entra y lo que sale. Podríamos compararla con un aeropuerto. Sí, miles de personas llegan cada hora, pero no todas pasan directamente. Primero deben presentar su documentación, ¿verdad?, para poder pasar todos esos controles ahí de seguridad que tienen los aeropuertos. Y tienen que dirigirse a diferentes puertas de embarque. Todo está organizado. De esa manera, el organismo, este sagrada plantilla divina, no deja nada al azar. Cada molécula debe llegar exactamente al lugar adecuado. Debe tener ese procesamiento, así como veíamos en el teclado del computador, que cada tecla
envía una señal, una información. Entonces, ahora vamos un poquito más allá, porque dentro de lo que el doctor Bruce Lipton lleva una comparación muy interesante, y es acerca de que la membrana es un chip que está basado en carbono. Entonces aquí empezamos a entender algo más. Las células no contienen microchips electrónicos. Lo que sí poseen son estructuras biológicas capaces de recibir, integrar, transmitir de una manera sorprendente todo lo que le llega. Entonces la naturaleza ha resuelto problemas de comunicación muchísimo antes de que el ser humano inventara la informática. Eso es maravilloso. Esa creación divina, esa fuente del amor que ha diseñado completamente a través del amor y la luz, todo este mecanismo tan precioso, es la más alta tecnología que hay. Muchas soluciones tecnológicas modernas han nacido de observar primero cómo trabajan las células, cómo trabajan los insectos, cómo trabajan las plantas, cómo trabajan los ecosistemas. La gran mayoría de la tecnología que existe en el planeta está inspirada en el proceso natural de todo lo que surge dentro de la creación, de lo que es observable, de todo el mecanismo. Durante muchos años se ha creído que los genes lo han dirigido todo, como si el ADN fuera un programa completamente fijo. Sin embargo, pues la realidad es mucho más dinámica, porque la epigenética estudia cómo el ambiente puede influir en esa actividad de los genes sin modificar la secuencia del ADN. Entonces empezamos a ver cuáles genes se activan y cuáles genes permanecen silenciosos, porque todo está allí, pero no todo se lee al mismo tiempo. Dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, si lo viéramos como una biblioteca, algunos libros se abren y otros permanecen cerrados. Y algo parecido sucede dentro de los genes. El organismo selecciona constantemente qué información necesita utilizar. Entonces, ¿quién influye en esa selección? Pues muchos son los factores que influyen dentro de la selección. Influye la alimentación, el ejercicio, el descanso, las toxinas, las infecciones, el estrés, las hormonas, todas tus emociones. Es decir, todo el ambiente en el que vivimos. Y todo envía señales a las células. Entonces nuestro cuerpo no se mantiene en una espera pasiva. Así tú estés sentado todo el día en una silla leyendo una revista. Mientras estás haciendo eso, tu cuerpo está escuchando todo el tiempo, escucha la comida que tú ingieres, escucha el aire que tú respiras, escucha la calidad del sueño que tienes, el movimiento, las emociones que se experimentan, las relaciones que mantenemos, ¿sí? Y no solamente lo escucha el cerebro, es el cuerpo total y el cerebro lo interpreta. Pero todas las señales están completamente entrelazadas. Es lo que conocemos como la fascia, ¿no? Que es la interconexión de todo ese sistema maravilloso de esa fibra óptica. Entonces, si por ejemplo imagináramos una carrera de relevos, entonces un corredor entrega el testigo, se le conoce así, al siguiente, ¿no? Entonces lo recibe y entonces ese sigue corriendo y llega y se lo entrega al siguiente corredor, y así sucesivamente, hasta que finalmente el que cruza la meta es el que llega. Y eso lo podríamos ver, que el mensaje llega finalmente al núcleo de la célula. Entonces nos damos cuenta de la maravilla. Estudiar la célula es apasionante porque es una tecnología indescriptible, es maravillosa.
cómo funciona, cómo hay una red de comunicación, cómo hay millones de mensajes que circulan cada segundo dentro del organismo. ¿Qué ocurre cuando aproximadamente 37 billones de células trabajan juntas formando un solo ser humano? ¿Qué sucede cuando todos esos billones de células están continuamente? Todo es una comunicación, todo absolutamente, nunca para, es una constante. Y por eso hemos comprendido que el cuerpo vive en un diálogo permanente con todo. Entonces, ¿cuál es el entorno que más influye en el ser humano? ¿Será únicamente el exterior? ¿O también existe un entorno interior que nosotros entregamos la comunicación a nuestro cuerpo, a nuestras células? Por eso es que el cuerpo lo oye todo. La biología puede explicarnos cómo funcionan nuestras células. La espiritualidad invita a reflexionar sobre la calidad de las señales que generamos desde nuestro mundo interior. Hemos comprendido que las células están ahí, rodeadas de información de todo. Pero, ¿qué ocurre entonces cuando toda esa información llega hasta el ADN? Siempre se ha dicho que los genes han controlado la vida, como si nuestra vida estuviera completamente escrita de una manera definitiva, desde el momento en que somos concebidos al nacimiento y lo que se expresa completamente durante toda la vida. Entonces, si alguien heredara determinados genes, se asume que su destino está prácticamente decidido, está escrito. Pero la creencia de que los genes gobiernan por completo quiénes somos, lo único que se ha podido observar con el paso de los años es que la ciencia comenzó a descubrir que la realidad es mucho más compleja que eso. Cuando hablamos de la epigenética, epi significa por encima o sobre. No significa que esté en contra de los genes, significa que existen mecanismos que regulan cuando un gen se utiliza, cuando permanece en silencio o cuando vuelve a activarse. Eso pasa. Vamos a hacer una comparación muy sencilla. Diríamos que el ADN es la biblioteca y en ella existen miles y millones de libros. Pero tener una biblioteca llena de libros no significa que todos se lean al mismo tiempo, ¿verdad? Depende de la situación, vamos leyendo uno que otro libro, depende de lo que se necesita. Entonces, en esencia, eso es la epigenética, que los genes están ahí, pero el organismo decide continuamente cuáles necesita utilizar. Si viéramos el piano, tiene 88 teclas, todas están dentro del piano, pero el hecho de que estén presentes no significa que el músico las toque todas al mismo tiempo, ¿sí? Cada melodía utiliza unas notas y deja otras en silencio. Entonces los genes funcionan de una manera muy parecida. No desaparecen, están todos ahí. Simplemente algunos se expresan más y otros menos según las necesidades del organismo. Entonces, se puede explicar aquí que todas esas señales del ambiente llegan primero a la membrana celular y después viajan por el interior de la célula mediante esas cadenas de proteínas, como esa carrera de relevos que estábamos mirando. Pero finalmente, cuando llegan al núcleo de la célula, es donde se encuentran con el ADN. Es ahí. Entonces el ADN no está desnudo, está cuidadosamente ahí, en esa danza, en ese movimiento, ¿sí? En esa espiral. Pero está enrollado ahí, en esa danza, está protegido por unas proteínas especiales que se llaman histonas, las histonas. Entonces podríamos imaginarlas como un carrete ahí alrededor del cual se enrolla un hilo largo
Y ese hilo lo podríamos identificar como el ADN, y el carrete serían las histonas. Entonces, dependiendo de las señales que recibe la célula, ese hilo puede quedar más enrollado o más desenrollado. Entonces, cuando una parte del ADN queda accesible, la célula puede leer esa información. Entonces, cuando permanece muy enrollada, esa información queda temporalmente poco disponible. Entonces, esa es una de las formas mediante las cuales la epigenética regula la expresión de los genes. Hay algunos pequeños grupos químicos llamados los grupos metilo. Podremos imaginarlos como unas pequeñas notas adhesivas colocadas sobre ciertas páginas de un libro, ¿no? Ahí el libro está, no se destruye, pero quedan marcas en determinadas páginas que puede resultar más fácil poder acceder a ellas para poderlas leer, ¿sí? Como poniendo un ejemplo. Entonces, todos estos procesos forman parte de mecanismos normales que ayudan a controlar la actividad durante ese desarrollo, el crecimiento y la adaptación del organismo. Entonces, la ciencia ha descubierto que muchos factores pueden influir en todos estos mecanismos, el estilo de vida de una persona. Y también, de forma indirecta, que nuestras experiencias psicológicas pues logran modificar las hormonas, logran modificar los neurotransmisores y otros mensajeros químicos que recorren el cuerpo. Pero entonces aquí hay algo esperanzador, porque nos dice que nosotros no somos únicamente el resultado de nuestros genes, que nuestros hábitos cotidianos pueden participar en la forma en que esos genes se pueden expresar. Entonces, podemos cambiar cualquier característica. La ciencia de alguna manera no lo sostiene, pero sí muestra que el organismo puede dar comandos, el ser puede dar comandos. ¿Para qué? Para que esa información llegue y se pueda transformar. Si cada hábito puede influir en millones de células, si cada emoción puede cambiar la química del cuerpo, entonces la pregunta aquí sería mucho más importante. ¿Qué clase de ambiente estamos creando cada día para esos genes? ¿Cuál es el ambiente que tú creas en tu día a día para darle la información a los genes? ¿Cómo lo podríamos cada uno? No necesitamos dar la respuesta, sino poder integrar nuestro día a día dentro de esta enseñanza y observarnos. Nuestro cuerpo, nuestras células, todo escucha. Escucha el nivel del estrés, escucha nuestras relaciones, escucha cuando nos movemos, cuando tú estás en calma, cuando estás en un estado profundo de gratitud. Escucha también el miedo, ¿sí? Desde esa mirada espiritual, los antiguos maestros enseñaban que el ser humano no transforma su vida únicamente cambiando el mundo exterior. No solamente es ahí. Me quiero cambiar de casa porque sí, puede que en esta casa ya me sienta agotado y me voy para otro sitio para tener un nuevo aire. Ok, pero si tú no cambias tu interior, entonces toda esta parte que nos han llevado los maestros a estudiar un poquito más para poder integrar, vemos que hay dos lenguajes diferentes que pueden dialogar entre sí, ayudándonos a comprender que el cuidado del cuerpo y el cultivo de la conciencia forman parte de un mismo camino de crecimiento. Nos damos cuenta que un gen no piensa, no decide, no actúa por sí mismo. Podríamos decir que un gen
es una receta escrita en un libro de cocina donde se encuentra todo, pero la receta como tal no es la cocina, porque se necesita que alguien la lea, que haya un cocinero, que hayan los ingredientes, y mientras nadie abra el libro de la receta, pues ahí está, se quedará quieta, permanecerá completamente inmóvil. Entonces eso es lo que ocurre con el ADN, porque el ADN guarda información extraordinaria, pero hemos estado dentro de muchos milenios completamente dentro de un mecanismo de olvido. No hemos recordado de que tenemos una gran biblioteca dentro de nosotros, que tiene una información tan extraordinaria que puede, en el momento en que se activa, cada célula la reconoce. Cada célula es capaz de leer ese libro. Y aquí, por ejemplo, cuando se habla de la molécula del ARN, la polimerasa, pues lo importante aquí es comprender que tenemos un libro muy antiguo y muy valioso, y nadie quiere sacar el original de la biblioteca porque se podría dañar. Sí, entonces lo resguardamos con mucho cuidado. Entonces llega una persona, abre el libro y hace una fotocopia de la página que necesita. Y después vuelve a guardar cuidadosamente el libro. Eso hace el ARN, el ácido ribonucleico o polimerasa. No se lleva el ADN. Lo que hace la función dentro de la célula, lo que hace el ARN es que hace una copia. Y esa copia recibe ese nombre, es el mensajero. El ADN permanece protegido dentro del núcleo y la copia es la que sale hacia el resto de la célula. Y entonces aquí empieza a hacerse una comparación muy sencilla. Es como una empresa, por ejemplo. En la oficina principal están guardados todos los planos originales de la empresa, toda la información, pero nadie trabaja directamente con ellos. Cuando un operario necesita fabricar una pieza especial o requiere un plano para ir a un punto específico dentro de los canales internos de la empresa, pues recibe una copia del plano. Y con esa copia puede empezar a trabajar o a construir o dirigirse hacia el sitio que necesita atención. Y cuando termina, pues la copia suele ya deshacerse, se rechaza, se elimina. Pero el plano original continúa guardado dentro de la oficina. ¿Sí? Así tal cual es como funciona el ADN protegido. Y ese ARN es el mensajero, el que lleva la información hacia las fábricas celulares, que son llamadas los ribosomas, donde finalmente se fabrican todas las proteínas. Entonces las proteínas son las verdaderas trabajadoras, son la parte operativa de la empresa, son las que trabajan todo el organismo, las que construyen los tejidos, transportan las sustancias, producen energía, reparan los daños, permiten que las células se comuniquen. Entonces, en otras palabras, casi todo lo que hace nuestro cuerpo depende totalmente de una u otra forma de las proteínas. Entonces, durante muchos años se ha hablado de ese ADN como el director de una orquesta, pero poco a poco, en todo este viaje que hemos realizado por el ADN, lo hemos comprendido mucho mejor, con las enseñanzas que nos ha entregado el maestro, con las enseñanzas que han sido dirigidas por los maestros de luz, que complementan y nos van mostrando que no basta con tener el plano, hay que decidir cuándo abrirlo, cuándo copiarlo, cuándo volverlo a guardar. Y toda esa regulación depende de esos procesos de la epigenética. Si pudiéramos observar un televisor, la imagen que aparece en la pantalla sería el resultado final. Pero el televisor tiene muchos controles, ¿no? Entonces podemos subirle el volumen, podemos bajar, podemos cambiarle el brillo,
modificarle el contraste, ajustarle el color, pero la película sigue siendo la misma. Lo que cambia es la forma en cómo la vemos. Y aquí se muestra que la epigenética no cambia el contenido del ADN. Lo que la epigenética ha logrado enseñar es que lo que modifica es la manera en que esa información se utiliza. ¿Sí? La ciencia actual no coincide mucho con esa idea, pero los mecanismos epigenéticos regulan cuando determinados genes se expresan con mayor intensidad, cuando disminuyen su actividad y cuando permanecen temporalmente inactivos. Y eso es muy interesante porque aquí empezamos a darnos cuenta de toda esa parte de la enseñanza que veíamos, el 4% del ADN, que es lo que realmente estructura el cuerpo biológico, todo es la biología. Pero como el ADN es el director de una orquesta, pues el director de la orquesta no toca el violín, no toca el piano, no toca la flauta, pero coordina el momento en que cada instrumento debe entrar, porque sin él la música sería un caos. Entonces el director de la orquesta va dirigiendo los instrumentos para que den la melodía. Y así es lo que ocurre con gran parte de ese ADN regulador. Imaginemos que escribimos una frase en una hoja de papel. Y entonces ahora, después de escribir la frase, tomamos unas tijeras y cortamos la frase en varios fragmentos. Después los volvemos a unir en otro orden. Y las palabras puede que sigan siendo las mismas, pero el mensaje cambia. La biología posee esos mecanismos así, muy parecidos, porque un mismo gen puede dar lugar a distintas versiones de una proteína, ¿sí? Mediante todos esos procesos de edición del ARN, que es el mensajero, el que tomó la copia, y eso permite que una misma información genética, pues las células produzcan proteínas diferentes según las necesidades del organismo. Tú das el comando. Es donde tú analizas totalmente cómo es tu día a día. ¿Para qué? Para poder dar comandos diferentes dentro de tu cuerpo. Comandos diferentes ahí a esas proteínas que son los trabajadores, que son la parte obrera. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar esa información y realizar acciones concretas. Y todas las células serían quienes ejecutan finalmente ese maravilloso proyecto. Ese proyecto que tú estás enviando. Ese nuevo proyecto que has puesto sobre la mesa. Entonces ahí es donde comprendemos que nuestro cuerpo no funciona como un programa rígido que no se puede cambiar, sino que es realmente un sistema completamente dinámico, que escucha, interpreta, se adapta, que responde, que aprende, que día a día siempre mantiene un diálogo permanente con el ambiente, con las células, con los genes. Y eso es muy importante, porque si la biología nos muestra que el cuerpo está escuchando continuamente todas esas señales físicas, químicas y biológicas, pues las antiguas tradiciones espirituales invitan a preguntarnos si también existe ese ambiente interior. Si lo que tú sientes, piensas, vives, como te expresas ante la vida, sería también una forma de entregar información. Y desde esta observación, pues la espiritualidad siempre inspira y hace una invitación a vivir con mayor presencia, con equilibrio y con coherencia. El cuerpo lo oye todo, no porque las células escuchen palabras como el oído humano, sino porque el organismo responde de forma continua a todas esas señales que recibe, tanto del mundo que nos rodea como del estado interno en que vivimos nosotros cada día. Y entonces no estamos condenados por los genes que heredamos, porque siempre creemos, si una
una enfermedad existía en la familia, pues muchas personas siempre en su mente es algún día me va a tocar a mí. Pero la biología moderna muestra una realidad mucho más rica y más compleja. Es que imaginemos que el ADN, que es ese libro lleno de instrucciones, cada gen podría ser un párrafo en ese libro. Entonces, cuando la célula necesita utilizar una información, primero hace una copia de ese párrafo. Y esa copia es la que el ARN, que es el mensajero, es el que empieza a tomar la copia de ese párrafo y empieza a enviar la información al resto de células. La copia no siempre se utiliza exactamente igual. Es como si una persona recibiera el borrador de un discurso antes de leerlo y pudiera editarlo. Podría quitarle algunas frases, podría reorganizar otras, podría dejar únicamente las partes que necesita. Y eso mismo ocurre ahí con ese mensajero, con el ARN. Entonces la biología conoce todo ese proceso de empalme que se hace dentro de ella. Es un mecanismo divino, sagrado, inteligente. Es un mecanismo mediante el cual una misma información genética puede organizar de distintas maneras para poder producir proteínas diferentes. Entonces, todo eso es supremamente maravilloso, porque empezamos a darnos cuenta cómo nosotros podemos convertirnos en unos maravillosos transformadores de nuestra biología. El doctor Bruce Lipton habla de los ratones agouti. Eso es un experimento, porque los investigadores han observado que algunos de esos ratones nacían con un pelaje amarillento, tenían una tendencia a la obesidad y tenían mayor riesgos de desarrollar ciertas enfermedades. Pero entonces, sin embargo, empezaron a usar mecanismos durante el embarazo de la ratoncita. Entonces, cuando las madres podían recibir durante el embarazo una alimentación rica en nutrientes como el ácido fólico, le daban vitaminas de la B12, la colina y muchas proteínas. Entonces, aún teniendo el mismo gen, empezaron a nacer de esas madres que les dieron un mecanismo diferente, unas vitaminas. Empezaron a salir los ratoncitos con un pelaje marrón, con un peso normal y con una vida más saludable. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? El gen en ambos estaba presente, no desapareció. Lo que cambió fue su expresión. Entonces, ese experimento se convirtió en uno de los ejemplos clásicos de cómo factores ambientales pueden influir en los mecanismos. Por ejemplo, podríamos observar que si dos personas recibieran exactamente el mismo piano, ¿sí? Pero sin embargo, con el paso de los años, cada uno interpretó una melodía diferente. Ambos tuvieron exactamente el mismo instrumento musical. ¿Por qué? Porque dentro de cada ser, cada uno vive experiencias diferentes, tiene una alimentación diferente, tiene relaciones distintas, hábitos distintos y se expresa de manera diferente. Cada uno a uno le puede gustar más el pop y tal vez al otro le gusta más la música clásica. Y cada uno se expresa diferente. Entonces, dentro de todo ese maravilloso hallazgo, pues nos damos cuenta de lo maravilloso, de lo precioso que es nuestra vida, pero que tenemos que aportarle, ¿sí? Tenemos que aportarle, ser conscientes en la alimentación, el descanso, la actividad física, la calidad de nuestras relaciones, la reducción del estrés, tener más contacto con la naturaleza. Así que toda esta unificación de lo que estamos viendo, de lo que es la biología, de lo que significa también la forma en que nosotros día a día buscamos adaptarnos al ambiente.
Ahí dentro de toda esta enseñanza hay un investigador muy importante que se llama Dean Ornish. Esos estudios han mostrado, los que él ha hecho, cómo cambios intensivos en el estilo de vida podrían asociarse completamente a las modificaciones en la expresión de determinados genes en personas, por ejemplo, con cáncer de próstata. Porque sus investigaciones no afirman que el estilo de vida cure por sí solo el cáncer, pero que sí pueden aportar evidencia de que nuestras decisiones cotidianas pueden influir mediblemente en esos procesos biológicos de salud. Entonces, ese es un diálogo permanente entre el cuerpo, el ambiente y la conciencia. Son enseñanzas inspiradoras de todos esos estudios científicos que se hacen, porque nos invitan a comprender que el cuerpo posee una enorme capacidad de adaptación. Y al mismo tiempo es importante expresar con precisión todo lo que muestran todas estas investigaciones, porque nos llevan a comprender que por más difícil que sea un estado de salud, tú tienes la capacidad de dar comandos, de leer los párrafos de ese libro. ¿Para qué? Para dar una información nueva a todas, absolutamente a todas tus células y a todos tus genes. Todos nuestros hábitos cotidianos podrían modificar todos esos procesos biológicos que son medibles. Si pudiéramos imaginarnos un jardín, si la tierra está seca, nunca recibe agua, pues entonces ¿qué está pasando dentro de él? Pues se llena de maleza, ¿verdad? Las flores mueren, las plantas no podrían crecer realmente y empiezan a morir. Pero si se cambia completamente el cuidado hacia ese jardín, pues empieza a florecer nuevamente. No se ha cambiado la semilla, simplemente se ha cambiado el ambiente. Y eso es lo que este corazón de la ciencia nos enseña. Nos recuerda que nosotros tenemos la capacidad de modificar la actividad de numerosos genes en nuestro metabolismo. Tenemos la capacidad de tener un diálogo con nuestro cuerpo, que tenemos la capacidad, si él escucha todo, de darle información nueva, limpia. Muchas personas que meditan durante muchas horas, se puede observar cambios completamente en la expresión de sus genes, por ejemplo, cuando la persona sufre de procesos inflamatorios. Puede reducir el dolor a través de la respiración consciente. No hacen completamente una transformación en el organismo durante esos espacios, pero significa que si tú lo haces todos los días estás dando un alimento y una información nueva a tu cuerpo y a tus células. Y entonces lo que está sucediendo es que nuestro cuerpo se vuelve dinámico, porque empieza a responder constantemente, ¿sí? Y empieza a recibir nueva información, y entonces empiezas a darte cuenta que tienes la capacidad de tener un espacio con mucha más paz, con mucha más armonía. Y te das cuenta que el cuerpo se empieza a adaptar y empieza a aprender nuevos mecanismos, recupera el equilibrio. Entonces, todo esto nos lleva a comprender maravillosamente que la salud surge de la interacción entre muchos factores, pero que el más importante realmente eres tú. Eres tú el que le da toda la información para que pueda el cuerpo tener una nueva forma de distribuir y de empezar a adaptarse a formas diferentes donde se puede expresar, mejorar la salud. Nosotros no elegimos los acontecimientos que surgen en nuestra vida, pero nosotros sí podemos influir en mayor o menor medida en ese ambiente.
es tener la conciencia de cómo decidimos vivir. Es una forma de vivir, es una calidad de la presencia. Es la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Ahí es donde entra la espiritualidad, que nos invita a hacernos esas preguntas profundas. ¿Qué clase de ambiente interior estamos creando para nuestras propias células? Porque quizás el cuerpo no escucha únicamente nuestras palabras. Él escucha nuestros hábitos, nuestro descanso, nuestras respiraciones, nuestra atención o la serenidad por la cual estamos atravesando en la vida. Escucha la forma en que tú tratas a los demás. También la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Y tal vez ese sea uno de los mayores regalos de la epigenética. No decirnos que podemos controlarlo todo, sino recordarnos que no estamos completamente determinados, que existen unos espacios de participación consciente. ¿Sí? Un espacio donde cada elección cotidiana puede convertirse en una señal de equilibrio para nuestro organismo. ¿Quién crea el ambiente interior en el cuerpo cada instante? Nosotros, cada uno de nosotros es el que lo hace. La comunicación con nuestro cuerpo no es un evento aislado, es una relación. Y como toda relación verdadera, se fortalece con la presencia, con la constancia, con el amor, con el respeto, con la dulzura. Si en una relación no existe eso, se rompe, se va rompiendo, ¿sí? Y es la misma relación que tienes tú con tu cuerpo. No basta en una relación, por ejemplo, con expresar amor una sola vez y asumir que eso será suficiente para siempre, ¿no? Es que tú nunca me has dicho que me amas. ¿Cómo no? Te lo dije por allá en el año 1980. No, las relaciones se nutren cada día con atención, con palabras, con gestos, con presencia, ¿sí? Con respeto, con dulzura. De la misma manera, si decidimos nosotros establecer un diálogo consciente con nuestro cuerpo, también necesitamos cultivar esa relación día tras día. Siempre. Se pueden proponer 3 elementos muy sencillos. El primero es la claridad de la intención. Hablarle al cuerpo con firmeza, con serenidad, con confianza. No desde la súplica, no desde el miedo, sino desde la certeza. No desde ojalá espero que te sanes, ojalá espero que te recuperes. No. Amado cuerpo, recupera tu equilibrio. Cada célula recuerda el diseño original de la armonía y de la perfección. Vamos a hacerlo. Somos equipo. La intención clara actúa como una dirección. Es semejante a programar el destino de un sistema de navegación, por ejemplo. Cuando el destino es claro, todo el sistema comienza a orientarse hacia él. Ahora, el segundo elemento es el amor. Como cuando una planta florece, cuando recibe el agua, cuando recibe la luz, cuando recibe nuestro cariño. De esa manera, nuestro cuerpo también responde cuando dejamos de tratarlo como un enemigo y comenzamos a reconocer el trabajo extraordinario que realiza cada instante. Mientras estamos respirando, millones de células trabajan sin descanso. Nuestro corazón continúa latiendo. Los pulmones están respirando. El sistema inmunológico protege nuestro organismo. La piel se renueva. Los tejidos siempre se están reparando. Todo, incluso cuando dormimos, sigue trabajando. Qué diferente sería nuestra relación con el cuerpo si en lugar de criticarlo constantemente, ¿cierto?,
Si en lugar de estarnos mirando en el espejo y estamos peleando por el gordito que salió, por la manchita, por la arruga nueva, ¡ay, otra cana! Más bien comenzáramos a agradecerlo y bendecir todo. Una práctica muy sencilla consiste en aprovechar momentos cotidianos de tu día, como tal vez una ducha o unos minutos simplemente en silencio, para enviar conscientemente gratitud a todo tu organismo. Mientras el agua recorre tu cuerpo ahí, mientras te estás duchando, podrías estar imaginando que cada gota lleva también una intención de amor hacia ti. Que cada gota que cae en tu rostro, que cae sobre tu cabeza, que cae por tu cuerpo, es una gran intención de amor. Y a medida que ello va sucediendo, en ese momento de esa ducha, poder agradecer a los órganos internos, agradecerle a nuestros huesos, a nuestros músculos, a nuestra sangre, a cada célula que contiene la vida. No porque el cuerpo necesite halagos, sino porque el amor logra transformar también la calidad de nuestra propia conciencia. Y entonces ahí viene el tercer elemento, el decreto. El decreto no es solamente repetir, o repetir esa repetición no existe porque el cuerpo no escuche la primera vez, sino es porque somos nosotros quienes necesitamos sostener una nueva forma de pensar y de sentir. Cada pensamiento que tú constantemente fortaleces se convierte en una red neuronal, ¿sí? Cada emoción que se repite crea un hábito interior. Cada palabra que se repite termina convirtiéndose en una actitud frente a la vida, una actitud diferente. Es por eso que las afirmaciones conscientes pueden convertirse en una práctica de entrenamiento de la mente y del corazón. No como tal vez hay unas fórmulas mágicas que nos dijeron. No, es porque cada palabra que tú pronuncias, cada decreto que tú haces, lo haces con vibración, vibra, lo sientes. Funcionan porque nos ayudan a mantener una dirección coherente entre lo que pensamos, lo que sentimos y la manera en que nosotros vivimos. Entonces la ciencia nos muestra que nuestros pensamientos, emociones y hábitos influyen sobre el sistema nervioso, sobre el sistema hormonal y sobre todos nuestros procesos fisiológicos. Y la espiritualidad añade que cuando esa intención nace desde un estado profundo de coherencia, nosotros también fortalecemos la conexión con nuestra sabiduría interior. Por eso podemos incorporar todas esas afirmaciones sencillas en nuestra vida cotidiana, no como palabras. Ay, se me olvidó la frase, ¿qué fue la frase que dijo Actemica? Bueno, vamos a repetirla. No, sino como semillas que podemos sembrar en nuestro propio campo de conciencia. Sí, por ejemplo, frases como mi cuerpo recuerda naturalmente su equilibrio perfecto. Cada una de mis células trabaja en perfecta armonía. Estoy en paz conmigo mismo, con la vida. Escucho la sabiduría de mi cuerpo. Agradezco profundamente el milagro de estar vivo, de estar viva. Pero lo importante no es repetirlas mecánicamente, sino lo importante es sentirlas, habitar en esas palabras, permitir que la mente, el corazón y el cuerpo entren ahí poco a poco en coherencia. Porque cuando la conciencia cambia, también cambia
la manera en que habitamos nuestro cuerpo. Entonces quizás ese sea uno de los mayores aprendizajes de esta enseñanza, porque el cuerpo no es solamente un organismo biológico, sino que es un compañero fiel de nuestro viaje por la tierra. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que elegimos, deja una huella en él. Entonces, cuando comenzamos a relacionarnos con nuestro cuerpo desde el respeto, desde la gratitud, desde el amor consciente, descubrimos que esa conversación silenciosa siempre ha estado ocurriendo, solo que ahora, por primera vez, empezamos realmente a escucharla. Y ahora, querida familia de luz amorosa, yo les voy a pedir en este instante, vamos a detenernos por un momento, vamos a tomar una respiración suave, profunda, y vamos a recibir el mensaje de los maestros, de los guías que nos quieren entregar en esta mañana. Amadas almas, amados corazones que hoy se han reunido en este espacio sagrado, nos acercamos a ustedes envueltos en la luz del amor creador, no para traerles nuevas verdades, sino para recordarles una verdad que siempre ha habitado dentro de ustedes. Han recorrido un hermoso camino durante esta enseñanza. Primero observaron el cuerpo desde la mirada de la ciencia. Después lo contemplaron desde la sabiduría espiritual. Y ahora es momento de descubrir que ambos caminos no son enemigos, son dos ventanas que miran hacia el mismo misterio. La ciencia observa los mecanismos, el espíritu contempla el propósito. La ciencia estudia cómo responde una célula. La conciencia descubre por qué esa respuesta tiene sentido dentro de la evolución del alma. Durante mucho tiempo la humanidad creyó que el cuerpo era únicamente una máquina biológica. Otros pensaron que únicamente era un vehículo temporal para el espíritu. Hoy los invitamos a mirar más profundamente. Su cuerpo es un templo vivo de conciencia. Cada célula participa de una inteligencia inmensa. Cada órgano mantiene una conversación permanente con el resto del organismo. Cada respiración comunica un mensaje. Cada emoción deja una huella. Cada pensamiento modifica la música que interpreta el cuerpo. Por eso les hemos dicho durante tanto tiempo, el cuerpo escucha. Pero hoy queremos ir más lejos. No solamente escucha, amados, también recuerda. Recuerda el equilibrio, recuerda la armonía, el diseño perfecto con el que fue creado. Recuerda la luz de la fuente que dio origen a toda forma de vida. Cuando ustedes eligen vivir en miedo, el cuerpo también les escucha. Pero cuando viven en gratitud, el cuerpo también escucha. Cuando ustedes se juzgan, cada célula recibe ese mensaje. Cuando se aman profundamente, incondicionalmente, también el cuerpo lo recibe. No porque las palabras posean un poder mágico, sino porque la conciencia que sostiene esas palabras reorganiza todo el campo desde el cual ustedes viven. Comprendan eso, queridos amados hijos de la luz. Ustedes no han venido a luchar contra su cuerpo. Vinieron a convertirse en sus mejores compañeros. Su organismo ha permanecido fiel desde el primer instante de su existencia. ¿Han respirado? Ok. ¿Ha respirado por ustedes? ¿Ha respirado heridas que jamás vieron?
Han protegido su vida millones de veces sin pedir reconocimiento. ¿Cuántas veces le han dado las gracias? ¿Cuántas veces han puesto una mano sobre su corazón simplemente para decir gracias por estar aquí? El amor no solamente transforma las relaciones entre los seres humanos, también transforma la relación entre ustedes y su propia biología. Cuando el corazón entra en coherencia, cuando la respiración se aquieta, cuando la mente deja de pelear consigo mismo, el cuerpo encuentra un ambiente más favorable para expresar su inteligencia natural. No olviden, queridos seres, que toda verdadera transformación comienza mucho antes de hacerse visible. Primero cambia la conciencia, después cambian las decisiones, luego cambian los hábitos y finalmente cambia la vida. No esperen que el cuerpo les demuestre primero que está sano para comenzar a amarlo. Ámenlo ahora. Respétenlo ahora. Escúchenlo ahora. Porque ese amor se convierte en el terreno fértil donde florece la transformación. Recuerden también que la conciencia no termina en los límites de su piel. Cada pensamiento de paz contribuye a la paz del colectivo, cada acto de gratitud fortalece la red de la conciencia humana. Cada ser que aprende a vivir en coherencia ayuda silenciosamente a elevar la frecuencia del planeta. Por eso esta enseñanza nunca ha sido solamente sobre el cuerpo, ha sido sobre el despertar de una nueva humanidad, una humanidad que deja de vivir separada, que comprende que espíritu y materia no están enfrentados. Que la ciencia puede explicar muchos procesos y que la experiencia espiritual puede otorgarles un significado profundo. Que ambas pueden caminar juntas cuando el corazón permanece abierto. Y antes de retirarnos, queremos dejarles una sencilla práctica. Cada mañana, antes de comenzar el día, coloquen una mano sobre el corazón y otra sobre su abdomen. Respiren lentamente. Permitan que la respiración una el corazón, la mente y el cuerpo. Y desde ese espacio de silencio simplemente digan: amado cuerpo, gracias por caminar conmigo, gracias por sostener mi experiencia en la tierra. Hoy elijo vivir en armonía. Hoy elijo recordar la luz que habita en cada una de mis células. Hoy elijo que cada pensamiento, cada acción y cada emoción sean una expresión del amor del Creador. Amados, no necesitan palabras complicadas. El lenguaje del amor siempre ha sido el más comprendido por la vida. Nosotros permanecemos a su lado, no caminamos delante de ustedes, no caminamos detrás de ustedes, caminamos junto a ustedes, recordándoles una y otra vez que la divinidad que buscan nunca ha estado afuera. Siempre ha respirado en el silencio de cada célula, siempre ha latido en el centro de su corazón. Siempre los conducirá de regreso a la memoria de quienes son realmente. Reciban nuestra bendición, reciban nuestra paz, reciban nuestra luz y recuerden, cada vez que eligen el amor, todo su universo interior comienza a responder. Así es, así ha sido siempre, así continuará siendo por toda la eternidad. Gracias, gracias, gracias. Amada familia, tomemos una respiración suave, profunda. Agradecemos a los amorosos maestros, guías que nos han entregado este mensaje el día de hoy.
Tomemos una respiración suave, profunda, llévala a tu corazón. Llevemos ambas manos al centro de nuestro pecho. Vamos a tomar una respiración lenta, profunda. Inhalamos luz. Al exhalar, permitamos que todo el conocimiento recibido durante este encuentro descienda desde la mente hasta el corazón. En este instante sagrado nos unimos como una sola familia del alma. En nombre de la divina presencia yo soy, del Padre, Madre Dios Creador, de la fuente infinita de amor, de luz y de vida, elevamos nuestro corazón en una profunda gratitud. Gracias, amado Creador, por el regalo maravilloso de la vida. Gracias por este cuerpo sagrado que nos permite caminar la experiencia humana. Gracias por cada respiración, por cada latido, por cada célula que trabaja incansablemente sosteniendo nuestra existencia. Hoy reconocemos que nuestro cuerpo no es un simple vehículo. Es un templo vivo de conciencia. Es una expresión perfecta de la inteligencia divina manifestándose en la materia. Agradecemos a estos amorosos maestros de luz, a los seres amorosos que acompañan la evolución de la humanidad, a las presencias que desde el amor incondicional han guiado este recorrido de aprendizaje durante estos días. Infinitas gracias por inspirarnos a recordar quiénes somos. Gracias por enseñarnos que la conciencia transforma nuestra manera de vivir, de sentir, de relacionarnos con nosotros mismos. Hoy elegimos mirar nuestro cuerpo con nuevos ojos de amor. Elegimos dejar atrás el juicio, la crítica y el rechazo hacia nosotros mismos. Hoy elegimos hablarle con amor. Hoy elegimos escucharlo con profundo respeto. Honramos a este compañero fiel que ha permanecido con nosotros desde el primer instante de nuestra existencia. Así es. Vamos a darnos un abrazo. Nos damos un abrazo. Amado cuerpo, gracias. Gracias, gracias por todo lo que haces por nosotros sin pedir reconocimiento. Gracias a nuestro corazón por no dejar de latir. Gracias a esos pulmones sagrados que siempre sostienen el aliento de la vida, el oxígeno divino. Gracias a nuestro sistema inmunológico por protegernos. Gracias a todos y cada uno de nuestros órganos, de nuestros huesos, de nuestros músculos, de nuestra sangre, nuestro cerebro, todas y cada una de esas maravillosas células, todos y cada uno de esos maravillosos átomos. Nos detenemos por un instante y los bendecimos. Los abrazamos con amor. Hoy recordamos que cada célula contiene una chispa de la luz creadora. Declaramos que elegimos pensamientos de paz, elegimos palabras que construyen, elegimos emociones que nutren nuestra vida, elegimos una conciencia que favorezca el equilibrio, la salud y la armonía. Que cada célula recuerde su diseño original.
que cada órgano funcione en perfecto equilibrio, que nuestro cuerpo encuentre siempre los caminos más elevados para poder restaurar la salud, la vitalidad y la alegría de vivir. Que nuestra mente permanezca serena, que nuestro corazón siempre esté abierto, que nuestra alma nos guíe siempre hacia la verdad, hacia el amor, hacia la sabiduría. Que todo lo aprendido se convierta realmente en una experiencia viva. Que no se quede ahí como solamente un conocimiento, sino que pueda florecer en nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar, de vivir. Hoy nos comprometemos a tratarnos con mayor amor, a escucharnos con una mayor atención, a caminar siempre en la coherencia entre nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones. Y que esa paz que hoy nace dentro de nosotros se pueda expandir hacia todas nuestras familias, hacia todas las comunidades, hacia nuestra ciudad, hacia nuestro país, hacia el continente, hacia todo el planeta, hacia toda nuestra amada Madre Tierra, hacia todos los seres que compartimos todos la vida en este hermoso planeta. Con profunda gratitud entregamos este momento de comunión, esta oración, al corazón de la fuente divina que todo lo es. Con humildad recibimos toda su luz, nos vemos envueltos en esa luz divina. Con profunda alegría recibimos todo ese amor y declaramos que así es, yo soy amor. Así se decreta, yo soy, nos amamos. Así hecho está. Yo soy unidad de conciencia crística en expansión para toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias. Bueno, has llegado hasta este momento del video. Quiero agradecerte profundamente. Cada enseñanza que compartimos tiene un único propósito: recordar que la conciencia, la ciencia y la espiritualidad pueden caminar de la mano cuando abrimos nuestro corazón al aprendizaje. Hoy comprendimos que nuestras células están escuchando constantemente el mundo que construimos con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra percepción. Cada decisión consciente es una oportunidad para transformar nuestra biología y crear una vida más armónica. Te invito a practicar durante los próximos días, hablarle con mucho amor a tu cuerpo, agradecer a cada una de tus células, recordar que dentro de ti existe una inteligencia extraordinaria que trabaja a favor de la vida. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, déjanos un comentario, comparte este video y acompáñanos en el siguiente capítulo de este recorrido por la conciencia. Gracias por caminar junto a nosotros. Que la luz del Creador ilumine siempre tu camino.